¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Marquitos, esto es Codiguito y espero que os encontréis todas y todos bien. Yo estoy de lujo.es. Vamos a seguir con la lectura de nuestro libro, el capítulo número 28, que se presenta muy interesante. Habla de esto, el límite de las pruebas. Vamos a hablar de los test. Vamos allá. Sí, así es. Las pruebas son parte del sistema y participan en la arquitectura, como cualquier otra parte del sistema. En cierta medida, esa participación es bastante normal. En otros aspectos, puede ser única. Existe mucha confusión respecto a las pruebas. ¿Son parte del sistema? ¿Están separadas del sistema? ¿Cuántos tipos de prueba hay? ¿Las pruebas de unidad y las pruebas de integración son cosas distintas? ¿Qué hay de las pruebas de aceptación? ¿Las pruebas funcionales? ¿Las pruebas Cucumber? ¿Las pruebas TDD? ¿Las pruebas BDD? ¿Las pruebas de componentes? Etcétera. No es el propósito de este libro sumergirse en ese debate concreto y, por suerte, no es necesario. Desde un punto de vista arquitectónico, todas las pruebas son lo mismo. Tanto las diminutas pruebas creadas por TDD como grandes pruebas Fitness, Cucumber, Spaceflow o JVA. Son equivalentes a nivel arquitectónico. Las pruebas, por su naturaleza, siguen la regla de la dependencia, son muy detalladas y concretas y siempre dependen hacia adentro, hacia el código que está siendo probado. De hecho, puede pensar en las pruebas como en el círculo más externo de la arquitectura. Nada dentro del sistema depende de las pruebas y las pruebas siempre dependen de los componentes internos del sistema. Las pruebas también se pueden implementar de forma independiente. De hecho, la mayoría de las veces se implementan en sistemas de prueba y no en sistemas de producción, de modo que, incluso en los sistemas en los que la implementación independiente no es necesaria, las pruebas se implementarán de forma independiente. Las pruebas son el componente más aislado del sistema, no son necesarias para el funcionamiento del sistema, ningún usuario depende de ellas. Su papel consiste en apoyar el desarrollo, no el funcionamiento, y, sin embargo, son un componente del sistema como cualquier otro. De hecho, en cierta manera, representan el modelo que el resto de componentes del sistema debe seguir. Diseño para la capacidad de pruebas. El extremo aislamiento de las pruebas combinado con el hecho de que no se implementen habitualmente a menudo provoca que los programadores piensen que las pruebas están fuera del sistema de diseño. Este punto de vista es catastrófico. Las pruebas que no están bien integradas en el diseño del sistema tienden a ser frágiles y hacen que las pruebas sean rígidas y difíciles de cambiar, ¿no? Y también perdón, ahí me he equivocado, hacen que el sistema sea muy difícil de cambiar, ¿vale? Haciendo un sistema rígido. El problema, por supuesto, es el acoplamiento. Las pruebas que están fuertemente acopladas al sistema deben de cambiar junto a él. Incluso el cambio más trivial en un componente del sistema puede provocar que muchas pruebas acopladas se rompan o requieran cambios. Qué situación más común, ¿verdad? La situación puede agravarse. Los cambios en componentes comunes del sistema pueden provocar que cientos o incluso miles de pruebas se rompan. Esto es conocido como el problema de pruebas frágiles. No es difícil ver cómo puede pasar. Imagine, por ejemplo, un grupo de pruebas que utilizan la GUI para verificar reglas de negocio. Estas pruebas pueden comenzar en la pantalla de acceso y después navegar por la estructura de la página hasta que pueden comprobar las reglas de negocio concretas. Cualquier cambio en la página de acceso o en la estructura de la navegación puede provocar que una cantidad enorme de pruebas se rompa. Las pruebas frágiles a menudo tienen el perverso efecto de hacer que el sistema se vuelva rígido. Cuando los programadores se dan cuenta de que sencillos cambios en el sistema pueden provocar enormes fallos en las pruebas, pueden resistirse a hacer esos cambios o a seguir con las pruebas, también pasa. Por ejemplo, imagine la conversación entre el equipo de programación y el equipo de marketing que requiere un cambio sencillo en la estructura de navegación de la página que provocará que se rompan 1000 pruebas. Casi nada, ¿eh? La solución es diseñar para que haya capacidad para las pruebas. La primera regla del diseño de software, ya sea para realizar pruebas o cualquier otro motivo, siempre es la misma. No dependa de cosas volátiles. Las GUIs son volátiles. Vale. Los grupos de pruebas que operan el sistema a través de la GUI deben ser frágiles. Por lo tanto, diseñe el sistema y las pruebas para que las reglas de negocio puedan probarse sin utilizar la GUI. La API de pruebas. La forma de alcanzar esta meta es crear una API específica que puedan utilizar las pruebas para verificar todas las reglas de negocio. Esta API puede tener superpoderes que permitan a las pruebas evitar limitaciones de seguridad, saltarse costosos recursos como bases de datos y forzar el sistema a unos estados de prueba particulares. Esta API será un supergrupo de la suite de interactores y adaptadores de interfaz que utiliza la interfaz de usuario. El propósito de la API de pruebas es desacoplar las pruebas de la aplicación. Este desacoplamiento abarca más que la desconexión de las pruebas de la UI. La meta es desacoplar la estructura de las pruebas de la estructura de la aplicación.
Acoplamiento estructural. El acoplamiento estructural es una de las formas más sólidas e insidiosas de acoplamiento de pruebas. Imagina un grupo de pruebas que tiene una clase de pruebas para cada clase de producción y un grupo de métodos de prueba para cada método de producción. Ese grupo de pruebas está fuertemente acoplado a la estructura de la aplicación. Cada uno de esos métodos o clases de producción cambia un gran número de pruebas. Cuando cambia, deberá cambiarse un gran número de pruebas. En consecuencia, las pruebas son frágiles y hacen que el código de producción sea rígido. El papel de la API de prueba es esconder la estructura de la aplicación de las pruebas. Esto permite que el código de producción se vuelva a factorizar y evolucione de forma que no afecte al código de producción. Esta separación de la evolución es necesaria porque, cuando pasa el tiempo, las pruebas tienden a volverse cada vez más concretas y específicas. En contra, el código de producción tiende a hacerse cada vez más abstracto y general. El acoplamiento estructural sólido evita, o al menos lo impide, esta necesaria evolución y evita que el código de producción sea tan general y flexible como puede ser. Seguridad. Los superpoderes de la API de prueba pueden ser peligrosos si se implementan en sistemas de producción. Sí, esto es un problema. La API de prueba y las partes peligrosas de su implementación deben mantenerse en componentes separados que se implementen por separado. Conclusión. Las pruebas no están al exterior del sistema. En lugar de eso, son parte del sistema que deben diseñarse bien si queremos que ofrezcan ventajas de diseño y estabilidad y regresión. Las pruebas que no se diseñan como parte del sistema tienden a ser frágiles y difíciles de mantener. A menudo estas pruebas concluyen en el suelo de la sala de mantenimiento, descartadas porque son demasiado difíciles de mantener. Esto es un clasicazo, madre mía. Esto es un clasicazo. Empezar un proyecto, vale, vamos a hacer test. Vale, perfecto. Y muchas veces no se tiene en el equipo alguien que a veces cuente con un mínimo de experiencia, o el encargado de turno se cree que se las sabe todas y exige que se hagan como él manda, ¿no? Y no suelen ser buenas formas. Total, que al final acabamos con un bonito pisapapeles dentro de un directorio test o test suite que no vale para nada. Que el primero que viene después, al cabo del tiempo, oye, ¿esto qué es? Ah, bueno, esa es la test suite que había, ¿no? Pero no funciona. Seguramente estas palabras os suenan, ¿no? ¿Tiene test esto? Sí, están ahí, pero es que ya no se han mantenido, es que ya no funciona, es que el que lo hizo ya no está. Hombre, pues tío, si no vale la test suite, o se puede tirar atrás, ¿no? Y se puede empezar a andamiar otra vez el proyecto con una test suite. Yo veo con el tema de los test, la verdad es que llevo una pelea bastante buena, ¿no? El último proyecto que estoy haciendo es un cataproyecto que me estoy haciendo para Codiguito. Estoy invirtiendo la forma en la que estoy haciendo los test, ¿no? Normalmente siempre los he hecho en secuencia TDD, ¿no? Yo seguía metodología TDD y todo comportamiento observable era probado. ¿Qué pasaba? Que al final me encontraba con unas test suites un poco espesas, ¿no? Un poco lastrantes, la verdad. Ahora no, ahora lo estoy planteando de otra manera, ¿no? Empiezo por comportamiento en lugar de abajo hacia afuera. Y aparte de todos los test, donde más peso pongo de hecho son en los test de aceptación, ¿no? Los que son de end-to-end, y también los test de integración, ¿no? De los repositorios. Luego, los demás test que uso, pues depende. Depende del objeto, lo que son value objects con su excepción y tal. Puedo probar que me lleguen errores en capas de infraestructura, ¿no? Como por ejemplo esto, ¿no? Lo que os comentaba. Puedo probar que me lleguen errores probando comportamiento, pero no voy a probar esa excepción per se, ¿no? Hay tipos de test que no hace falta, ¿no? Son mierdecillas de test que al final lo único que hacen es lastrarte. Un poco por mi experiencia, ¿no? Lo que puedo comentar de este tema. Pero ya os digo, es que este tema da para, no un libro, para una enciclopedia entera. Pero bueno, resumiendo, vamos a resumir. Mirar, test unitarios, un poquito el estándar a día de hoy es test unitarios. Prueban cualquier cosa, todo lo del sistema, haces todas las pruebas, van a ser test unitario, excepto aquellas, por ejemplo, que usen datos reales de entrada y salida, como son los repositorios, file system, esos serían test de integración, ¿vale? Y luego tenemos los test, ¿vale? Para que os pongáis por idea, ¿vale? Los test de end-to-end, aceptación. Imaginar que queréis probar el API de Twitter. Vosotros no tenéis código para acceder, hacer un new de ningún objeto, clase ni nada del código de Twitter, ¿no? Podríamos probar desde aquí el API. Vamos a la documentación. Pues un usuario se registra así. Hacemos un test. Si no le envío el correo, me da este error. Si no envío password, me da este. Si le envío un link mal, me da esto. Si me da OK, yo recibo esto. Eso serían test de aceptación
¿vale? Y nuestro sistema podríamos plantearlo del mismo modo que si fuéramos a probar el API de Twitter. No tenemos el código. Vamos a ver cómo lo probamos, ¿vale? Eso sería antes de aceptación. Test unitario, oye, pues nada que tenga entrada y salida, nada que pruebe repositorios con datos reales de bases de datos, nada que pruebe discos, sino, pues oye, probar un poquito la lógica de vuestra aplicación, ¿no? A base de, pues oye, espiar, moquear, hacer stubs, en fin, hay muchas técnicas. No es complicado, la verdad, se puede simplificar bastante y luego a la hora de empezar a hacer una test suite, oye, pues si no tenemos mucha experiencia, yo os aconsejaría empezar por los test de aceptación. Hacer una buena test suite de lo que son test de aceptación y en cada test, en cada metodito, ya sea en el lenguaje que sea, da igual. Tú puedes tener, yo durante muchos años he probado APIs de PHP con Jasmine. Va de lujo, la verdad es que va muy bien. Para que no es necesario hacerlo con PHP ni que esté dentro del mismo contexto para los test de end-to-end. Con eso se puede empezar, ¿vale? Cada metodito prueba una cosa. Queremos probar un login de un API. Oye, si me pide un user password, ¿qué pasa si no le envío user? ¿Qué pasa si no le envío password? ¿Qué pasa si no le envío las dos? ¿No? Esos son los test de límites. ¿Qué pasa si hago un registro? Bien. ¿Qué pasa si intento hacer dos veces el mismo registro, he duplicado? ¿Qué pasa si el password es de 6 a 8 y le pongo 400 o le pongo 1? En fin, ese tipo de pruebas, cada método, una pruebecita, y acabamos teniendo, pues oye, una buena test suite de comportamiento que luego, pues oye, conforme vayan avanzando nuestros skills, nuestro conocimiento, nuestra práctica, pues oye, vamos ampliando, empezamos a hacer test de infraestructura. Otro consejito, cuando ya empezamos a hacer nuestras test suite, aunque yo he dicho, vale, hay test de unitarios que yo me estoy saltando, porque considero que implícitamente ya me estoy asegurando de probarlos en el punto más externo. Estoy probando todo esto también, ¿no? El tema está en que cada error que nos da el sistema también tiene que convertirse en un test, ¿vale? Reproducimos el error en un test y a partir de ahí resolvemos el test. Cada error, esto durante todo el ciclo del proyecto debe de ser así, ¿vale? Cada bug que sale, un test. Cada bug, un test. De esta manera yo creo que, oye, podemos tener una muy buena cobertura de test, todos los de comportamiento, probarlos muy bien, ser muy concienzudos, ¿vale? Nada de pereza a la hora de hacer lo que haga falta para que los test queden perfectos. Luego probamos también los de integración y los unitarios, pues oye, ya vamos viendo, por ejemplo, colaboraciones, ¿no? Pues oye, a lo mejor sí merece la pena probar los casos de uso de forma unitaria, ¿vale? Para probar las colaboraciones, ¿no? Esas inyecciones que hacemos. Pues que se genera un evento en el caso de uso, oye, vamos a hacer un test unitario que espiando, veamos que se llama el método del event batch con unos parámetros. En fin, no yo creo que no es necesario, por ejemplo, yo me estoy dando cuenta que yo, en mi caso, no veo necesario, voy más cómodo de esta manera, que probando absolutamente todo el comportamiento observable y bueno, creo que ya me he enrollado bastante, pero bueno, creo que os hacéis una idea, ¿verdad? Del tema de los test. No es fácil, la verdad, es un tema delicado, es un tema con mucha controversia, mucha mala información, mucho exceso de información y cuesta triar, ¿no? Y sacar un poquito. Pero bueno, como yo siempre recomiendo, las fuentes primigenias, en este caso hablaríamos de Martin Fowler principalmente, y nada, oye, a practicar que con eso se soluciona todo. Un saludote. Chao, chao.